Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ir con un clásico uruguayo, Mario Benedetti. Esta antología compila un montón de cuentos en donde de alguna manera el protagonista pierde la ingenuidad y están muy buenos para trabajar en clase o simplemente para el que quiera disfrutar de los bellísimos cuentos de Mario Benedetti. Vamos a leer primero un cuento que se llama Se acabó la rabia. Y servir de felpudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño, durmiendo o simplemente contemplando el verde sedante de la bañera. Por lo general, no molestaba. Cierto que no sentía un efecto especial por la mujer, mas como era ella quien se preocupaba de prepararle el sustento y de renovarle el agua, Fido hipócritamente le lamía las manos algunas veces al día a fin de no perturbar servicios tan vitales. Y servir de felpudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño, durmiendo o simplemente contemplando el verde sedante de la bañera. Por lo general, no molestaba. Cierto que no sentía un efecto especial por la mujer, mas como era ella quien se preocupaba de prepararle el sustento y de renovarle el agua, Fido hipócritamente le lamía las manos algunas veces al día a fin de no perturbar servicios tan vitales. Su preferido era, naturalmente, el hombre, hora en que lo sacaban a la vereda para que efectuara su revista de árboles. Sabía, además, cómo aguantarse en dos patas hasta recibir la orden de descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas, emitir un ladrido barítono cuando sonaba el timbre, y cuando éste, después de almorzar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el perro se agitaba celoso y receloso en el rincón más sombrío de la casa. Los grandes momentos del día eran, sin duda, las dos comidas, el paseo diurético por la vereda y especialmente este solaz después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban distraídos y él sentía junto al hocico el roce afectuoso de los pantalones de franela. Pero esa noche Fido estaba extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no era como en otras sobremesas, una señal de mimo y reconocimiento, una treta habitual de perro viejo. En esta noche el pasado inmediato pesaba sobre él. Una serie de imágenes bastante recientes se había acumulado en sus ojitos llorosos. En primer término, el otro. Sí, una tarde en que estaba solo en el apartamento durmiendo su siesta frente a la bañera, la mujer llegó acompañada del otro. Fido había ladrado sin timidez, se había comportado como un profeta. El tipo lo había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso, pero a él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros ni el antipático olor de hombre. 2 o 3 veces pudo dominarse y se acercó husmeando,
pero al final se había retirado a su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era más fuerte que el del intruso. Esta vez la mujer solo había hablado con el otro, aunque se había reído como nunca. Pero otro día, en que ella estaba sola con Fido y apareció el tipo, se habían tomado de las manos y terminaron abrazándose. Después, aquella cara redonda con bigote negro y ojos saltones apareció cada vez con más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio, pero en el sofá hacían cosas que le traía a Fido violentas nostalgias de las perritas de cierta chacra en que transcurriera su cachorrez. Una tarde, quién sabe por qué, volvieron a notar su presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día no podían repetirse, por su propio bien, por la continuidad de los servicios vitales, por el ansiado paseo por la vereda. No lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba. Y sin embargo, ellos habían advertido su presencia. En realidad fue la mujer, y era natural, porque con el tipo no tenía nada en común. ¿Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro existía? ¿De que estaba presente? ¿De que era un testigo? ¿El único? Fido no tenía nada que reprocharle, mejor dicho, no sabía que tenía algo para reprocharle, pero estaba allí, en el baño o en el comedor, mirando. Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó por sentirse inquieta y no tardó en ser atrapada por un odio violento insoportable. Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido, pero una cosa lo alcanzaba, y era el rencor con que se le trababa, la desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. Y ahora que recibía la cuota diaria de afecto, ahora que sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres, un perro no rotula el pasado. El tipo había tenido que irse con apuro. ¿Por qué? Había dejado olvidada la cigarrera, una cosa linda, dorada, muy dura sobre la mesita del living. La mujer la había guardado, también con apuro. ¿Por qué? Bajó una cortina de la despensa, y allí, no bien estuvo solo, fue a olfatearla a Fido. Aquello tenía el color desagradable del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda de lamer, de empujar, de hacer sonar contra las tablas del piso. La pierna del hombre no se movió más. Fido entendió que por hoy la fiesta había concluido. Perezosamente fue estirando las patas y se levantó. Lamió todavía un pedazo de tobillo que estaba al descubierto entre el calcetín raído y el pantalón. Después se fue sin gruñir ni ladrar, con paso lento y reumático, a su rincón tranquilo. Pero sucedió entonces algo inesperado. La mujer entró al dormitorio y regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron, al principio relativamente calmos, después a los gritos. De pronto la mujer se cayó, descolgó el saco de la percha y se lo puso a los tirones. Y sin que el hombre hiciera ningún ademán para impedirlo, salió a la calle dando un portazo tan violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar. El hombre quedó nervioso, concentrado. A Fido se le ocurrió que ese era el momento. Nada de venganza. En realidad no sabía qué era, pero el instinto le indicaba que ese era el momento. El hombre estaba tan ensimismado que no advirtió enseguida que el perro le tiraba de los pantalones. Fido tuvo que recurrir a 3 cortos ladridos. Su intención era clara, y el hombre, después de vacilar, lo siguió con desgano. No fue muy lejos, hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cortina, el hombre solo atinó a retroceder. Después se agachó y recogió la cigarrera. En realidad, Fido no esperaba nada. Para él su hallazgo no tenía demasiada importancia. De modo que cuando el hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se puso a gritar y a llorar como un cusco del segundo piso, no pudo menos que también él retroceder asustado ante la conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al marco de la puerta, y desde allí observó cómo el hombre, con los dientes apretados, gritaba y gemía. Entonces decidió acercarse y lamerlo con ternura, como era su deber. El hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo,
aquel cargoso que venía a compadecerlo, aquel testigo. Todavía Fido jadeó satisfecho, mostrando la lengua húmeda y oscura. Después se acabó. Era viejo, era fiel y era confiado. 3 pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico. Bueno, ¿qué les pareció este cuento? Un poco triste al final, ¿no? Pero es interesante ver desde qué lado está contado, cuál es la perspectiva del cuento. También es interesante ver o trabajar sobre las relaciones humanas. Y en cuanto a la pérdida de la inocencia, bueno, acá hay 2 personajes que pierden la inocencia, ¿no? ¿Cuáles son? Los leo en los comentarios.